En la lección anterior vimos qué es la ciencia de datos, que en últimas permite resolver problemas en diferentes ámbitos haciendo un análisis riguroso de los datos. Pero lo interesante de la ciencia de datos es que su campo de aplicación no se extiende a un área en particular, sino que por su carácter interdisciplinar podemos encontrarla en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana. Así que en esta lección veremos varios ejemplos de aplicación real de la ciencia de datos, lo que nos permitirá tener un panorama completo del impacto y la importancia de esta disciplina en la actualidad. Comencemos hablando de una primera aplicación en el campo o en el área de la manufactura. Entonces, si tenemos una empresa de manufactura, ¿cómo se podría usar la ciencia de datos? Pues podríamos, por ejemplo, analizar el comportamiento histórico de la demanda de productos que vende esta empresa y generar predicciones a futuro. Entonces, ¿esto qué le va a permitir a la empresa? Por ejemplo, le permitiría optimizar su cadena de producción, es decir, los procesos relacionados con la fabricación y venta de un producto, pues permitirían optimizar todas estas fases involucradas en esa cadena de producción. También permitiría, por ejemplo, satisfacer la demanda de diferentes productos sin necesidad de fabricar más o menos de los que sean necesarios, dependiendo de esas predicciones. También se podrían reducir los costos e incrementar los ingresos de la empresa, lo cual está relacionado precisamente con esa satisfacción adecuada de la demanda. Otra aplicación también está en el área de la logística y tiene que ver con las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué son las cadenas de suministro? Pues esencialmente son todos los procesos que están involucrados en la producción y la distribución de diferentes tipos de productos. Entonces, en esta área de la logística, ¿cómo podría entrar a jugar la ciencia de datos? Se pueden desarrollar, por ejemplo, algoritmos de optimización que reduzcan el tiempo de entrega de un producto en particular, encontrando, por ejemplo, la ruta óptima para los vehículos que están haciendo la repartición del producto, y esto a su vez entonces permitiría también reducir los costos del transporte. También se podría usar la ciencia de datos para predecir, por ejemplo, incrementos en la demanda en ciertas épocas del año o en zonas geográficas específicas. Y otra área de aplicación, por ejemplo, podría ser el uso de las bodegas. Cuando se van a almacenar los productos en un lugar determinado, se pueden también determinar esos patrones estacionales en la cantidad de productos que deben ser almacenados antes de su entrega y con eso optimizar ese manejo del espacio. En la analítica de clientes, entonces, ¿cuál es el objetivo en la analítica de clientes? Pues es capturar y analizar datos de los clientes para poderles ofrecer mejores productos y servicios, y para que esto también le ayude a tomar decisiones a la empresa sobre cuáles son esos mejores productos que se pueden ofrecer al cliente para precisamente incrementar los ingresos de la empresa. Entonces, ¿qué se podría hacer específicamente? Entonces, se podrían desarrollar aplicaciones de ciencia de datos que automáticamente, por ejemplo, si tenemos un sitio web a través del cual interactuamos con nuestro cliente, pues automáticamente este sitio web, usando la ciencia de datos, podría ofrecer promociones y descuentos al cliente en tiempo real, o también le podría ofrecer productos que mejor se ajusten a su perfil. También, por ejemplo, se puede usar la ciencia de datos para analizar las tendencias en redes sociales, lo que está publicando la gente, lo que está compartiendo, lo que a veces se vuelve viral incluso. Y esto le va a permitir entonces a la empresa, a través de ese sondeo que hace de las redes sociales con ciencia de datos, identificar, por ejemplo, nuevos nichos de mercado, nuevos segmentos de cliente que de pronto no tenía en cuenta, y de esa forma crear productos para ese segmento en particular, o también promocionar los productos que la gente esté buscando, dependiendo de los perfiles y de esas tendencias que se encuentren en las redes sociales. También, como parte de la ciencia de datos, tenemos los sistemas de recomendación. Entonces acá ejemplos de ello son Amazon, por ejemplo, Netflix, los sistemas de streaming como Netflix y Disney, las redes sociales como Facebook o incluso Google, que lo que hacen es generar recomendaciones personalizadas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Netflix o Disney Plus, lo que hacen es analizar el historial de series y películas que ha visto el usuario en esas plataformas para encontrar entonces contenido asociado con ese contenido previo que ha visto el usuario y ofrecerle entonces nuevo contenido que se ajuste a esos gustos del usuario. O también, por ejemplo, cuando hacemos una compra en Amazon, lo que vemos es que no solo el producto que estamos buscando nos aparece en el carrito, sino que también nos aparece un listado de sugerencias de productos similares o de productos que personas que tienen nuestro mismo perfil han comprado previamente. Y en Facebook y Google
es más o menos lo mismo. Por ejemplo, cuando ingresamos a Facebook, también vemos un listado de sugerencias de contenido que toma en cuenta nuestro historial de búsquedas previas dentro de la red social para ofrecernos ese nuevo contenido. Y en Google es exactamente lo mismo. Cuando hacemos una búsqueda, las sugerencias de búsqueda tienen en cuenta nuestro perfil que se basa en el historial de búsquedas realizado anteriormente. Entonces, la intención de todos estos sistemas de recomendación es generar esas recomendaciones personalizadas, pero con el objetivo de incrementar los ingresos para este tipo de empresas. También, por ejemplo, en el área de finanzas tenemos lo que es el puntaje crediticio, una de las aplicaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno de los principales problemas para la banca es lo que se conoce como la cartera vencida, es decir, aquellos créditos en los cuales el cliente no ha realizado el pago a tiempo de las cuotas, al menos en los últimos 90 días. Este rango de 90 días pues depende, digamos, de la entidad bancaria, pero generalmente es como el concepto que se maneja de cartera vencida en los últimos 90 días. Entonces, las entidades bancarias ven este tipo de cartera como de alto riesgo porque es muy probable que no termine siendo pagada por los deudores. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar la ciencia de datos en este caso del puntaje crediticio? Pues una forma es, por ejemplo, determinar la probabilidad de otorgarle un crédito a un cliente teniendo en cuenta su perfil y su historial de comportamiento financiero. Y también, además de eso, de determinar esa probabilidad, también se puede predecir incluso, usando ciencia de datos, el monto del préstamo que le podría otorgar el banco a esa persona para reducir el riesgo de que esto llegue posteriormente a una cartera vencida. También en el área de finanzas, pues se está usando lo que se conoce como la detección de fraudes, es decir, tener un historial de diferentes transacciones bancarias, por ejemplo, con tarjetas de crédito, donde la mayoría de ellas son normales, pero ocasionalmente hay transacciones fraudulentas. Entonces, comenzar a detectar patrones usando una técnica específica de la ciencia de datos o un campo específico que se conoce como el machine learning para empezar a detectar patrones sospechosos en esas transacciones y en últimas detectar cuáles de ellas son precisamente fraudulentas. También en el campo de análisis de ventas, como lo mencionamos en la primera lección del curso, tiene, digamos, un área de aplicación bastante amplia, lo que es la ciencia de datos. Entonces, específicamente, por ejemplo, se puede usar para apoyar las decisiones del equipo de ventas para determinar cuáles productos o cuáles servicios se pueden ofrecer a un grupo de clientes o a un segmento de clientes en particular. También se puede usar, por ejemplo, este análisis de ventas para indicarle al cliente el descuento más adecuado que se le puede ofrecer en un momento dado, y esto buscando siempre incrementar los ingresos por ventas que hace la empresa. Y también pues obviamente se pueden predecir las épocas de alta y de baja demanda, lo que puede apoyar, digamos, este proceso de planeamiento estratégico y toda la logística de la empresa. Pero no solo en estos nichos de negocio que conocemos convencionalmente, como las manufacturas, las empresas de ventas o que ofrecen también servicios, no solo en esos campos tiene aplicación la ciencia de datos. Por ejemplo, en áreas como la salud y la medicina, también tiene un potencial grandísimo y lo hemos visto en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en buena parte, en la actualidad y en buena parte de los países del mundo, se tienen registros digitales, por ejemplo, de la historia clínica de los pacientes. Incluso estos dispositivos usables como los relojes inteligentes permiten medir variables fisiológicas de manera continua. Y toda esa información que está ahí almacenada pues se puede aprovechar para diferentes aplicaciones que en últimas pues ¿qué es lo que buscan? Mejorar aspectos relacionados, bien sea con la prestación de servicios de salud, bien sea con el diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades o con el seguimiento a pacientes que ya tengan una enfermedad diagnosticada previamente. Entonces, por ejemplo, se podría usar la ciencia de datos para analizar el texto de las historias clínicas y encontrar, por ejemplo, posibles correlaciones o asociación de síntomas que le permitan al médico dar un diagnóstico un poco más certero. O lo pueden apoyar también en el proceso de diagnóstico de enfermedades a partir de análisis de imágenes médicas o de otro tipo de variables a través de pruebas especializadas. También incluso se están usando técnicas de machine learning que hace parte de la ciencia de datos para apoyar el desarrollo de nuevos medicamentos. En otra área, como es por ejemplo la agricultura, ahora con el
fácil acceso a tecnologías como los drones o sensores de diferentes variables climáticas, pues resulta posible recolectar toda esta información para la toma de decisiones en el área de la agricultura. Esto se conoce precisamente como la agricultura de precisión. Entonces, ¿qué permiten estos campos hacer la ciencia de datos? Pues permite, por ejemplo, predecir, tomando datos históricos, por ejemplo, cuáles serían los niveles extremos de precipitación en un momento dado, de temperatura, de humedad, y al final todo esto pues permite al agricultor prepararse con antelación para estas situaciones con el objetivo de proteger los cultivos y maximizar, digamos, sus ingresos en última instancia. También estas variables, por ejemplo, permiten analizar la calidad de los terrenos y de los cultivos, y incluso es posible determinar la época óptima para la plantación y la cosecha a través de ese análisis. En el transporte público también tiene un potencial gigantesco la ciencia de datos, entonces la podemos aprovechar para extraer información de estos dispositivos móviles o los que tienen GPS, sistemas de posicionamiento global, para determinar ciertos patrones de movilidad de las personas en días laborales o en días no laborales. ¿Y esto qué nos permite? Pues por ejemplo, permite desarrollar aplicaciones que le sugieran rutas óptimas al usuario, pero también le permite a las entidades que realizan las tareas de planeación de transporte público a nivel urbano, pues les permite determinar, por ejemplo, las zonas geográficas y las rutas del día donde haya más requerimientos de servicio en un momento dado y realizar la planeación de rutas y horarios de forma adecuada. Incluso en el área del deporte, entonces, si usamos la información proveniente de sensores adheridos al cuerpo del deportista o al equipo que esté usando el deportista, pues es posible, por ejemplo, medir y establecer estrategias que permitan mejorar el rendimiento en una actividad deportiva adecuada, o también determinar la duración adecuada de los ciclos de entrenamiento y reposo, midiendo ciertas variables fisiológicas del deportista como la frecuencia respiratoria y cardíaca para en últimas mejorar ese desempeño. En el área de los videojuegos también se tienen muchas aplicaciones, pero la idea esencial es que se pueden, por ejemplo, extraer los patrones de juego de millones de usuarios, por ejemplo en estos juegos o plataformas online, para luego analizar esta información y construir modelos que le permitan al creador de los videojuegos entender el comportamiento del jugador y mejorar en últimas su experiencia durante el juego. En el campo del comercio digital esto es grandísimo, el potencial de aplicación que tiene la ciencia de datos. Entonces, como el usuario está interactuando con el sitio web de la empresa, pues se puede capturar toda esta información de esas interacciones y se puede cuantificar luego el resultado de esa interacción del usuario con el sitio web. ¿Y esto cómo lo podemos utilizar? Entonces se puede utilizar, por ejemplo, para optimizar la configuración del sitio web, es decir, definir dónde resulta más adecuado ubicar ciertos elementos del sitio web de la página y con esto incrementar la probabilidad de ventas dependiendo del perfil que tenga cada usuario. También se puede definir, por ejemplo, qué productos se le van a sugerir. Esto tiene que ver también con los sistemas de recomendación. Qué productos se le van a sugerir a cada usuario de acuerdo a su historial de visitas y de compras que ha hecho a la página. Y también permite medir entonces o cuantificar qué tan efectivas han sido las campañas publicitarias que, por ejemplo, la empresa ha desarrollado en redes sociales y eso qué tasa de conversión le representa a la empresa y qué nivel de ingresos le representan, para de esta forma reorientar si es necesario estas campañas publicitarias. E incluso en el área de la política pública tiene un potencial gigantesco la ciencia de datos. Entonces, primero aclaremos qué es la política pública, pues es esencialmente la aplicación de políticas o regulaciones o leyes por parte de los gobiernos para tratar de resolver problemas de la sociedad y para tratar de lograr el bienestar de los ciudadanos. Entonces, acá la ciencia de datos, por ejemplo, puede usarse en algunos de estos ámbitos. En el área de salud pública se podría usar para desarrollar herramientas que le permitan a los entes que están gobernando esa región predecir el riesgo de mortalidad por ciertas enfermedades, y esto permite a su vez que el sistema de salud se prepare para alguna contingencia de este tipo. También podría permitir predecir la demanda de bienes y servicios, y con eso ¿qué se podría hacer? Pues se podría determinar cómo se deberían distribuir a futuro recursos esenciales como el agua, el gas o la electricidad frente al crecimiento de la población o a la concentración en diferentes lugares de una ciudad.
También se podría usar, por ejemplo, para reducir las tasas de criminalidad, porque entonces se podría usar la ciencia de datos para identificar factores que dan origen a ciertas actividades criminales y a su vez entonces eso permitiría a los diseñadores de la política pues desarrollar estrategias que busquen atacar estos factores que dan origen a la criminalidad. Los que acabamos de ver son apenas unos cuantos ejemplos de aplicación de la ciencia de datos, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra sociedad, pero los ámbitos de aplicación son inimaginables, pues siempre que podamos recolectar datos podremos extraer información relevante para resolver un problema o definir una estrategia de mejora del negocio o de un producto o de un sector en particular. Y como lo mencionamos en la primera lección, este potencial de aplicación en diferentes ámbitos se debe precisamente al carácter interdisciplinar de la ciencia de datos. Así que en la próxima lección profundizaremos aún más en este aspecto interdisciplinar y hablaremos en detalle de la relación de la ciencia de datos con otras disciplinas y cómo al combinarlas tendremos todos los elementos y herramientas que conforman la ciencia de datos.